es viernes y Belmanía lo sabe. Bienvenido a tu programa favorito, el cual te brinda los mejores temas, te trae a los mejores invitados y complementa tu viernes ideal. Presentado por Gibran Bellman. Sube el volumen, comparte en tus redes y ponte cómodo, porque Belmanía ya comenzó. Un viernes más a su programa de radio Belmanía, después de 2 semanas de ausencia, pues debido a las actividades de un servidor que, después le vamos a estar comentando un poquito acerca de lo que he estado haciendo en cuestiones musicales. Voy a venir aquí con mis compañeros a traerles un poco de música porque pues se acercan los exámenes y se acercan todas estas cuestiones. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante especial, ya que tenía muchas ganas de compartir este programa con todos ustedes, y es el análisis del fresco realizado por Rafael Sanzio, la Escuela de Atenas. Esto pues ya tenía yo muchas ganas de hacer este programa, analizando pues el pensamiento filosófico de todos estos personajes que aparecen en el fresco. Y pues bueno, hace unas semanas vino nuestra querida amiga Diana León, que estudia artes plásticas y que analizamos pinturas renacentistas, y precisamente trajo esta pintura, este fresco de Rafael. Y pues bueno, dije, ya que tocamos un poquito el tema, es momento de hacer este programa. Entonces pues manos a la obra, vamos a platicar un poco acerca de lo que es fresco, que bueno, en lo personal es mi pintura favorita de toda la vida, por todo lo que engloba, por lo que significa para mí el juntar todos estos pensamientos, todo lo que pues Rafael tuvo que saber acerca de estos autores para plasmarlo de una manera que pues en un gesto, en una simple imagen, se diera a entender todo un pensamiento filosófico complejo, grande. Y pues bueno, entonces no sé si me puedes ayudar con la imagen, mi querido Agus, de qué vamos a hablar, o sea, de toda la pintura, porque voy a dar una pequeña introducción de lo que es esta pintura para que se vayan familiarizando, y ahorita vamos a pasar punto por punto a hablar un poco acerca de ella. Y pues bueno, vamos a recapitular que esta pintura, este fresco que es la Escuela de Atenas, es una de las obras más destacadas de Rafael Sanzio, este pintor y arquitecto. Nació en 1483 y murió en 1520, exactamente en pleno tiempo renacentista. Y pues bueno, su nombre, Raffaello Sanzio, también es conocido como Rafael de Urbino o simplemente como Rafael. Fue un pintor y arquitecto italiano del Renacimiento. Y pues bueno, además de su labor pictórica, que sería admirada e imitada durante siglos, realizó importantes aportes en la arquitectura, y como inspector de antigüedades se interesó en el estudio y conservación de los vestigios grecorromanos, que precisamente podemos admirar ahí en la pintura, que la arquitectura del lugar en el que se encuentran pues es de estilo romano, no es de estilo griego, como pues se pensaría por ser la Escuela de Atenas, ¿no? Que se ubica en Grecia. Pero la arquitectura que Rafael plasmó en este fresco, pues es de estilo romano. Y pues bueno, este fresco se realizó entre 1511 y 1510, y 1511, y está ubicado en la estancia del Celo o estanza de la signatura, una habitación destinada a ser la biblioteca papal en el Palacio Apostólico del Vaticano. Y pues bueno, forma parte de las estancias del Vaticano, un conjunto de 4 habitaciones del palacio, cuya decoración fue encargada por el Papa Julio II a varios artistas, y bueno, aunque finalmente estos fueron reemplazados por Rafael. Pero pues por eso hoy en día esas estancias se conocen también como las estancias de Rafael, ya que él se encargó de realizar estos frescos. Entonces pues, para hablar un poco acerca de la pintura en general, les comento que la Escuela de Atenas es una pintura al fresco que tiene una base de 7.7 metros de ancho
y alcanza una altura máxima de 5 metros en el extremo del arco. Está construido a partir de las perspectivas lineal y el punto de fuga. La escena se enmarca un espacio arquitectónico severo. Pues bueno, 7 metros, 7 metros de ancho y 5.5 metros la parte más alta de lo que es este lienzo. O sea, es enorme, enorme. Y pues bueno, todo lo que se plasmó, y de verdad el arte en ese tiempo era una cosa bárbara. Bueno, continuamos con el análisis de lo que es esta pintura. Y pues bueno, antes de mencionar a los personajes que se encuentran en la pintura, ubicaremos primero las dos estatuas que flanquean en la esquina superior derecha y la esquina superior izquierda respectivamente. Estas son Atenea, que es la diosa de la sabiduría, de las artes y de la estrategia bélica, y también tenemos al dios Apolo, que es el dios de la razón, del orden y de la armonía, quienes pues pretenden representar la filosofía. Esta es una escena que reúne totalmente a los grandes filósofos clásicos, que aunque no convivieron en tiempos, porque obviamente unos son más recientes que otros, unos son maestros, alumnos entre ellos, no vivieron algunos en el mismo tiempo, pues se condensan todo en esta pintura. Y pues bueno, el detalle que puso Rafael de flanquear todo este condensado filosófico con la figura de Atenea y Apolo es un detalle pero de verdad excelso, que pues nos da una introducción a que va a ser algo grande lo que vamos a estar viendo en cuestión de conocimiento, de pensamiento y de posturas. Entonces pues sin más preámbulo vamos a ir con la primera, con el primer análisis, con nuestro primer filósofo, que bueno, está exactamente en el centro de la escena, que como lo podemos ver es Platón. Platón, que tiene las facciones de Leonardo da Vinci. Rafael se inspiró de da Vinci para darle pues un rostro a este filósofo Platón, que lo vemos ahí apuntando con su dedo hacia el cielo. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ello. Y pues bueno, el nombre real de Platón era Aristócles. Pero, ¿por qué le decían Platón? Pues porque era un hombre de una espalda muy ancha, o sea, su omóplato era muy amplio y por eso le pusieron Platón, o sea, era como decirle espaldón, ¿no? Entonces, pues su nombre real era Aristócles y él nació en el año 427 antes de Cristo. Él nació precisamente en la capital de Grecia, en Atenas, en el seno de una familia aristócrata muy acomodada. Y pues bueno, en su juventud conoció a Sócrates, un personaje también del que vamos a hablar más adelante. Y pues bueno, a Sócrates lo condenaron de una manera injusta y pues tras este hecho, tras la muerte de su maestro, Platón dejó Atenas y viajó por 12 años por toda la zona del Mediterráneo, y en este viaje pues aprendió matemáticas, aprendió geometría, aprendió geología, astronomía, religión, etc. Y todo esto lo complementaba en sus propios escritos. Cuando él regresó a Atenas, fundó lo que es la academia, donde se enseñaba, se debatía, etcétera. Era un lugar en el cual el conocimiento estaba por todos lados. Y pues bueno, la academia es el antecesor de lo que hoy actualmente conocemos como universidades, estos lugares en los cuales pues los jóvenes se reúnen para tener adquisición de conocimientos. En este caso, antiguamente pues era en lo que es la filosofía y más puntualmente en el pensamiento idealista de Platón, de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Cuando estaba Platón ahí en su academia fundada, él enseñaba con diálogos y mitos como el de la caverna, que precisamente este mito que está en el libro de la República relata que hay unos prisioneros que están dentro de una caverna y se les muestran las sombras de algunas figuras. En este caso podemos poner el ejemplo de algún caballo que se refleja solamente su sombra, ¿no? Hay unas personas atrás de estos prisioneros que ponen las figuritas y una luz
proyecta sobre ellas en la pared la sombra y ellos piensan que lo que están viendo, que esa sombra es la realidad. Y pues bueno, el mito dice que uno de estos prisioneros se logra desatar, sale de la caverna y pues ve que las representaciones, que las sombras pues no son la realidad como ellos pensaban, ¿no? Que hay un mundo allá afuera que tienen que explorar. Y pues bueno, regresa y les quiere contar a sus amiguitos como que no, lo que estamos viendo no es lo real, ¿no? Es solo una ilusión. Y pues bueno, para no hacer el mito largo, termina muerto este sujeto. Entonces, pues bueno, el mito de la caverna, que como mencioné está en el libro de la República, lo que hace es retratar esta idea de lo real, de lo sensible, y bueno, esto se ve dentro de toda la filosofía de Platón. Y pues bueno, vemos aquí que Platón sostiene lo que es un libro. Este libro es el Timeo, uno de sus diálogos, uno de sus, de todos los libros que él escribió. Y pues bueno, este es un diálogo, el Timeo es un diálogo cosmológico político, explica precisamente el origen del mundo de lo sensible, es decir, el mundo en el que habitamos nosotros, porque antes del todo pues estaba el mundo de las ideas y pues existía un dios, ¿no? Que era el demiurgo, quien, inspirado en lo bello y lo perfecto que era el mundo de las ideas, pues se acerca a la materia y comienza a darle forma con ayuda de las matemáticas y pues comienza a crear el mundo de lo que es lo sensible, que imita todo lo que puede pues con su amor, ¿no? Él lo que hace es que toma estas ideas perfectas y al ver tanta belleza, tanta perfección, pues quiere imitarlas con lo que es la materia y así se crea el mundo sensible, el mundo en el que estamos, ¿no? Como mencioné anteriormente, su dedo apunta hacia el cielo. Este gesto hace referencia a la teoría de las ideas, de este dualismo que estoy comentando, que fundamenta su línea de pensamiento. O sea, imagínense de verdad todo lo que tuvo que saber Rafael para que todo el conocimiento de Platón lo redujera a su mano apuntando hacia el cielo, y pues así ya sabes todo lo que pues él quería decir, ¿no? Que todo lo real está allá en el mundo de las ideas. Y pues bueno, junto a él, con una túnica azul, más jovencito, está Aristóteles, ¿no? Aristóteles nació en Estagira, en Macedonia, por eso le decían el Estagirita. Y bueno, tras la muerte de su padre, él fue enviado a Atenas a sus 17 años para estudiar precisamente en la Academia de Platón y estuvo 20 años aprendiendo junto a él. Y pues bueno, Aristóteles planteó una teoría totalmente opuesta a la de Platón. Él dijo que la esencia está arraigada a la materia, es decir, a lo que está aquí con nosotros, lo que podemos ver. Su filosofía también fue totalmente empírica, es decir, que a base de la experiencia es que se llegaba a la verdad. Y pues bueno, lo que dice es que la esencia está arraigada a la materia y lo que crea el ser, es decir, la sustancia. Él decía que para obtener una ética correcta se debía utilizar tanto la cabeza como el corazón. Y pues bueno, cuando Platón muere, él se va a recorrer distintas ciudades de Grecia y le encargan la preparación del hijo del rey Filipo II de Macedonia, quien pues después sería conocido como el gran Alejandro Magno. Después de esto, él fundó el Liceo, igual una escuela, siguió los mismos pasos que su maestro Platón. Él creó una escuela llamada el Liceo y pues bueno, ahí en esa representación de este filósofo vemos que está sosteniendo un libro y precisamente ahí dice ética, es la ética a Nicómaco, es un claro ejemplo de la filosofía práctica. En este libro Aristóteles planteaba que debemos estar en el punto medio de las cuestiones, es decir, que de blanco a negro preferible ser gris, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo, el coraje es como el centro de la cobardía, que sería lo opuesto, más bien totalmente la
la esquina de lo que sería el coraje, y del otro lado estaría la imprudencia, es decir, el coraje, la valentía, es cuando se pierde pues el miedo, pero tampoco se es tan imprudente como para aventarse ahí al rollo, sino que siempre con templanza y sabiendo lo que haces. Es decir, el coraje está en el centro de la cobardía y de la imprudencia, y pues bueno, etcétera, ¿no? Eso es lo que, un poco de lo que plantea esta filosofía de la ética Nicómaco, como vuelvo a hacer mención, es filosofía práctica, es decir, una filosofía que se debe llevar al día a día. Y pues bueno, su mano derecha está a la altura de la cintura, ahí podemos estar observando esta cuestión, y mantiene la palma paralelo al suelo. Con ello, pues Rafael alude a la teoría de las formas de Aristóteles, que como mencioné pensaba que las cosas en sí mismas son en sí mismas y que no existen como realidad dual, es decir, una separación de cuerpo y alma, como lo planteaba su maestro Platón. Y pues bueno, ahí tuvimos este análisis de los dos personajes centrales de la obra. Ahora continuamos con el tercer filósofo, que podemos observar que está precisamente un poco más abajo de nuestros protagonistas en escena, y a este filósofo que vemos ahí sentado, cabizbajo, muy solitario, en un bloque de mármol, es nada más y nada menos que Heráclito de Éfeso. Y bueno, aquí Rafael tomó las facciones de Miguel Ángel, del propio Miguel Ángel, para darle representación a este filósofo Heráclito de Éfeso. Y pues bueno, ahí lo podemos ver con sus facciones como pues todo tristón, ¿no? Sobre el mármol. Y pues bueno, podemos decir de este filósofo, nació en el año 500 antes de Cristo, y se decía que él era misántropo, es decir, que sentía un desprecio por la mayoría de la humanidad por su ignorancia. Se decía que él fue autodidacta y que criticó la religión de su tiempo. Él decía que los hombres no podían entender cómo era el pensamiento o en sí los dioses, porque los hacían en representaciones humanas. O sea, decía que pues no podíamos entender cómo eran los dioses, ya que los representábamos como hombres. Entonces por eso criticó muchísimo la religión de su tiempo. Y pues bueno, él vivió totalmente alejado de la ciudad, pues inmerso en la naturaleza. De sus escritos pues no tenemos casi nada hoy en día, solo algunos pues, de sus grabados escritos que fueron encontrados en el templo de Artemisa. Y pues bueno, en estos escritos nos podemos dar cuenta que pues era muy compleja su manera de expresarme, y por eso le apodaron el Oscuro. Esto lo hacía porque pues quería que solo los más doxos lo entendieran. Él decía que solo los más sabios podían entender lo que él escribía, y pues bueno, lo retrataron así, en muchos cuadros como alguien oscuro, pero también él tenía el apodo de El Llorón. En muchos cuadros, también muchas representaciones de Heráclito, aparece llorando, y pues le decían el filósofo llorón. Siempre lo veíamos como cabizbajo, como apático, ahí entre sombras, etcétera, etcétera. Y pues bueno, sus pensamientos decían que el mundo es un constante cambio y movimiento. Esto responde precisamente a la estructura básica de la realidad, es decir, al logos, a la razón, a lo que se buscaba en ese tiempo. Una de sus premisas más importantes es: no puedes entrar dos veces en el mismo río, pues nuevas aguas corren tras las aguas. También este filósofo comentó, hablando precisamente de su filosofía del movimiento, que la guerra es el padre de todo. Con guerra no se refería exactamente a conflictos bélicos, sino que pues, todo lo que vemos tiene detrás de sí una lucha de potencias. Pues podemos comentar que de la vida viene la muerte y de la muerte viene la vida, ¿no? Esto es un pensamiento dialéctico, ¿no? Donde tenemos una síntesis, una tesis y una antítesis, ¿no? Que al checar estos dos paradigmas se genera una tesis, y esto, bueno, fue utilizado tanto como por Platón, por Aristóteles, por Hegel, su dialéctica, y también por Nietzsche. O sea, estos filósofos que son ya más contemporáneos se basaron en esta dialéctica propuesta inicialmente por Heráclito. Y pues bueno, continuamos con el cuarto filósofo que aparece en
nuestro fresco, ahí precisamente juntito a Heráclito. Lo vemos ahí tumbado, como que pues muy X, ¿no? Muy, la vida es bella, no pasa nada. De hecho es el único como filósofo pues contrastante de todo el cuadro, ¿no? Lo vemos ahí como echado, como muy, muy sin preocupaciones. Él es Diógenes de Sinope, a él lo apodaban el perro por su filosofía de vida, por cómo andaba y todo ello, le pusieron este nombre despectivo del perro. Y pues bueno, él fue un pensador de la escuela cínica, fue famoso por su desinterés en los usos y costumbres sociales, pues a lo que contraponía el principio de la autonomía. Él no dejó pues nada escrito, pero pues sí varias anécdotas un tanto pues peculiares, ¿no? De lo que él hacía en Atenas. Eh, Él era banquero junto con su papá y ellos se dedicaban a hacer monedas falsas, razón por la cual pues fueron desterrados, y es así como él llega a Atenas y se hizo discípulo de Antístenes. Él fue el fundador de la escuela cínica y pues él fue pupilo de Sócrates. Diógenes vivió como un vagabundo totalmente, convirtiendo la pobreza extrema en virtud, pues él decía que los bienes y la riqueza, perdón, sin falsos consuelos y bueno, todo esto que es las cosas materiales, los bienes, pues teníamos que despreciarlos, ¿no? Él andaba descalzo y semidesnudo por Atenas, sus únicas pertenencias eran una manta, una como bolsita, un báculo y una jícara, la cual pues después desechó porque vio en alguna ocasión, y esta es una de esas anécdotas que quedan de Diógenes, vio a un niño que tomaba agua directamente de sus manos y entonces se sintió tan asqueado por él mismo que él tomaba pues en una jicarita, que se deshizo de ella y pues empezó a seguir estos pasos del niño de obtener el agua directamente de sus manos. Bueno, su forma de vida, como lo estamos comentando, era pues de un vagabundo, y él precisamente vivía en una tinaja, en un como tonel de agua, y él hacía del baño público, de hecho hasta se llegó a masturbar en el ágora. Y pues bueno, hay otra anécdota en la cual dice que pues una persona bastante acomodada lo invitó a cenar y le dijo que pues podía, ahora sí que no había ninguna restricción más que no podía escupir, ¿no? Y lo que hizo Diógenes es que pues hizo como un gargajo y le escupió en la cara a este personaje y dijo que no había encontrado un lugar pues peor como para escupir, ¿no? Entonces pues en alguna otra ocasión pues él fue vendido como esclavo y le preguntaron que qué sabía hacer, ¿no? Y él dijo pues muy quitado de la pena, pues sé mandar, ¿no? Entonces pues por alguna cuestión le dieron su libertad, compartió su filosofía y Alejandro Magno llegó a escuchar de él. Él fue a ver a Diógenes y le dijo así muy, pues ya era Alejandro Magno, o sea, ya era un bélico, ya era un fregón, ¿no? Y le dijo, pídeme lo que quieras, yo te lo doy. Y Diógenes le dijo, quítate de donde estás porque me tapas el sol. O sea, teniendo ahí pues todo el poderío de Alejandro Magno a su disposición para obtener lo que quisiera, pues solo le pidió que se hiciera a un lado porque le estaba tapando el sol. Y pues bueno, esta es la figura que vemos ahí postrada, tirada, echada en este fresco de Rafael. Él es Diógenes de Sinope, el cínico. Y pues bueno, continuamos con el siguiente filósofo que lo podemos observar por ahí un poco escondidón. Él es Zenón de Elea. Antes se tenía la costumbre de ponerse el nombre de donde eras originario, ¿no? Por ejemplo, si yo me llamara como en ese tiempo, yo sería Gibran de la CDMX, ¿no? O sea, así se ponían en ese tiempo, entonces por eso es Zenón de Elea. Y pues bueno, él fue un filósofo griego, fue discípulo de Parménides y representante de la escuela eleática. Él dejó su legado en forma de paradojas, como la de Aquiles y la tortuga, como la de la flecha, como la del estadio, que bueno, estas paradojas ya las expliqué
en un programa anterior dedicado a las paradojas filosóficas. Entonces, si quieren saber un poco más de Zenón de Elea, vayan a ver ese video. Bueno, de las paradojas que propuso Zenón de Elea, vayan a ver ese video y ese programa. Y pues bueno, dichas paradojas pues quedaban sin ser resueltas y solo el tiempo, las herramientas futuras pudieron dar solución a alguna de ellas. Ahí podemos ver que está este filósofo Zenón de Elea, está como junto a un angelito muy a la izquierda de la pantalla. Es ese personaje barbudo que podemos ver, y de hecho junto a él, más bien frente a él, está un personaje con unos olivos que tiene un atuendo azul. Él es Epicuro, un filósofo también muy importante. Él fue el creador de la corriente que lleva su nombre, el epicureísmo, que entre otras cosas pues negaba la inmortalidad del alma y defendía el hedonismo. O sea, un personaje muy liberal. Diógenes Laercio, quien fue, no hay que confundir Diógenes de Sinope, que fue el perro, el cínico, con Diógenes Laercio. Diógenes Laercio fue un personaje histórico muy importante, ya que él se dedicó a ordenar todos los escritos de algunos de los filósofos que estuvieron antes de su tiempo. Y pues bueno, este personaje, Diógenes Laercio, dice que nació en Atenas, pero hay rastros de que realmente él nació en la isla de Samos, pues su padre daba clases ahí. Y pues bueno, él en Atenas tuvo discípulo y le propusieron hacer una escuela, y así nació el Jardín, la escuela de Epicuro. Y pues bueno, este pensamiento y esta corriente filosófica es bastante interesante, bastante como pues alegre, no sé cómo describirla al 100%, pues él buscaba la felicidad y los placeres, pero de una manera racional, y la describió como la ausencia de dolor, la paz del espíritu, identificada con el equilibrio de las pasiones, y que solamente los dioses que estaban apartados de los asuntos humanos podían gozar. Bueno, Epicuro pues buscaba una felicidad no finita, es decir, que no se basara en cosas tan triviales, tan pasajeras como la gula o la sensualidad, ya que pues estas después traían alguna inquietud con ella, ¿no? Es decir, eras como feliz por un rato, pero después ya no estabas pues del todo cómodo con tu sensación, ¿no? Entonces él buscaba precisamente este tipo de felicidad duradera, de esta felicidad trascendental. Y pues bueno, con esto pues buscaba una vida feliz, pacífica e intelectualmente provechosa también. Y pues bueno, continuamos con el siguiente filósofo, que lo van a estar viendo en pantalla en este momento. Él es Federico de Gonzaga. Bueno, pues no hay mucho que decir respecto a este personaje. Pues era entonces el duque de Mantua por nombramiento de León X, y fue un importante mecenas de ese tiempo. También platicamos un poquito con nuestra amiga Diana León acerca de lo que eran los mecenas. Y pues bueno, aquí tenemos la representación también de este personaje en la pintura. Continuamos con el siguiente filósofo, el número 8 de nuestra lista, que bueno, pues es Anaximandro de Mileto. Anaximandro fue precisamente discípulo de Tales de Mileto, pues obviamente por ahí el apellido los relaciona porque nacieron en el mismo lugar, y fue conocido como filósofo y geógrafo, pero también fue astrónomo y matemático. Él perteneció a un grupo de filósofos presocráticos llamados los fisiologistas, ya que pues se dedicaban a averiguar la naturaleza del mundo. El término presocrático se acuñó porque toman a Sócrates como un pilar fundamental en el pensamiento, y o sea, tanto así que era después de Sócrates y antes de Sócrates, ¿no? Por eso este filósofo se encuentra entre los presocráticos. Y pues bueno, como comenté, su filosofía era filologista y se dedicaba a averiguar la naturaleza del mundo. Él concluyó que el orden de la naturaleza se debe no a las transformaciones de una sustancia elemental, sino al movimiento eterno de lo que él denominó el apeirón. Esto es algo muy importante dentro de su filosofía, perdón. El apeirón pues es una sustancia indeterminada, infinita, eterna, que no tiene ni principio ni fin,
pues es todo lo que existe, de la cual se separan regularmente parejas de contrarios, como el frío y el calor, como lo húmedo y lo seco, algo así como el yin y el yang de la cultura oriental, pero en este pensamiento occidental. Y pues bueno, él fue maestro de Pitágoras y de Anaxímenes, que vamos a hablar un poquito adelante de ellos. Y pues bueno, ahí lo vemos precisamente en la pintura. Y continuamos con el siguiente filósofo, el filósofo número 9, que este filósofo pues se distingue muchísimo de los demás porque tiene un turbante, ¿no? Ahí da la sensación como de que no es de la zona de donde son los demás. Pues efectivamente este filósofo es Averroes. Averroes fue un filósofo matemático y médico musulmán de la Edad Media, es decir, mucho tiempo después de que vivieron Platón y Sócrates y Aristóteles y todos ellos. Fue en el siglo XII, de hecho, lo que es la Edad Media. Y pues bueno, él también enseñaba lo que eran las leyes islámicas. Él es considerado el filósofo musulmán más importante de la Edad Media. Él debe su fama a ser el comentarista y traductor de Aristóteles. En ese tiempo podemos retomar la filosofía escolástica con San Agustín de Hipona. Toda esta filosofía que trataba de unir la religión, la fe, con el conocimiento lógico era basado en Platón. Entonces Averroes introduce a Aristóteles también dentro de este pensamiento, pues de unión de fe y razón. Y, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino toma muchísimo de Aristóteles en lugar de tomar de Platón. Ahí ve que, bueno, el pensamiento de Aristóteles va por otro lado y también hace como match con esta búsqueda de lo que es pues la fe y la razón como uno solo. Y, bueno, Santo Tomás de Aquino hace la suma teológica y también hace cosas muy importantes hacia la religión católica, en este caso, búsqueda de la existencia de Dios y todo ello, basado en la filosofía de Aristóteles, pero Averroes fue uno de los primeros que redescubrió la filosofía de Aristóteles y la empezó a aplicar en su pensamiento. Y bueno, como comento, él intentó amoldar pues esta idea islámica con las enseñanzas aristotélicas, así como la escolástica a la fe católica. Él quería demostrar que la fe y la filosofía llegan a un mismo resultado o verdad, pero de modos distintos. Este es el filósofo que tenemos ahí, un poquito de color verde en su túnica y con su turbante, Averroes. Y continuamos con el siguiente filósofo, que de hecho está ahí abajito de él, sería nuestro 10º filósofo analizando, que es Pitágoras de Samos. ¿Quién no ha escuchado acerca del teorema de Pitágoras, no? Todos en la primaria o en la secundaria, depende, sabemos un poco acerca de lo que es el teorema de Pitágoras, pero ¿quién fue Pitágoras? Bueno, pues él fue un filósofo y matemático griego. Ahí lo vemos escribiendo en un libro y pues bueno, frente a él vemos que hay alguien que está sosteniendo una pizarra, ¿no? Esta pizarra muestra el triángulo numérico Tetractis, es un símbolo de la unidad del universo. Y pues vemos también el símbolo de la teoría de la armonía musical. Él también dio por ahí cuestiones musicales que hoy en día, como por ejemplo un servidor, le sirven mucho en cuanto a la historia y cómo se fue estudiando esta cuestión de los sonidos, la música. Pues ya sonaban en esos tiempos y Pitágoras dio aportaciones muy puntuales a esta rama. Y pues bueno, un poquito acerca de la biografía de este filósofo. Su padre siempre viajó por Oriente y Pitágoras lo acompañó, y en estos viajes pues aprendió a tocar la lira, aprendió a declamar y a escribir poemas. Él fue un apasionado completo de los números y de la geometría, y pues bueno, en Italia él fundó una escuela en la cual enseñaba que todas las cosas son números y que todo se podía explicar a base de números. Dio explicaciones más fáciles de lo que los egipcios ya habían descubierto, y precisamente es esta cuestión del teorema de Pitágoras. Y pues bueno, ahí tuvimos a este gran filósofo que viene acompañado de uno de sus discípulos y más adelante lo vamos a comentar, pero en este momento vamos a ir con nuestro 11º filósofo, que sería Talenge.
Este precisamente fue el discípulo de Pitágoras. Él es el encargado de sostener la pizarra donde está el tetráctis que les comenté anteriormente. Los pitagóricos representaban el número 1 con un punto, representaban el número 2 con una línea, el número 3 lo representaban con una superficie, es decir, con un cuadrado, solamente el dibujo de un cuadrado, y el número 4 con el volumen, es decir, lo que podemos entender como la representación de un cubo dibujado. Y pues bueno, los puntos básicos necesarios para definir cada elemento geográfico son esas cuatro cuestiones: el punto, la línea, el cuadrado y el cubo, ¿no? Los 4 puntos claves para pasar de la abstracción de la unidad hasta la realidad de los objetos físicos. Y pues bueno, los pitagóricos representaban estos 4 principios básicos geométricamente formando una figura sagrada llamada tetráctis, que es lo que estamos viendo ahí en la pizarra, que es un triángulo que está conformado por 10 puntos en total, la suma de 1 más 2 más 3 más 4 que da 10, y este número pues también era muy sagrado para los pitagóricos, ¿no? Y pues bueno, continuamos con la siguiente filósofa. En este caso es la única mujer que aparece aquí en el fresco de Rafael. Ella es Hipatia de Alejandría. Esta fue una mujer increíble en su tiempo, porque pues bueno, las mujeres históricamente no tenían como que los mismos privilegios, por así decirlo, que los hombres. Entonces, que esta mujer llegue hasta nuestros tiempos, y vaya que hizo descubrimientos e inventos muy importantes. La estamos viendo ahí, ella es Hipatia de Alejandría. Ella fue una filósofa y profesora neoplatónica, es decir, con una revolución al pensamiento de Platón. Fue conocida por sus contribuciones en matemáticas, astronomía, álgebra y geometría. Su amor por las ciencias y astronomía fueron heredadas precisamente de su padre, pero pues ella, al ser un poco más curiosa, se fue a estudiar a Atenas y a Roma también. Luego regresó a Alejandría, de donde ella era originaria, y se dedicó a ser maestra. Inventó varias cosas, entre ellas fue el astrolabio, que pues dice las posiciones de los astros, el hidrómetro, que dice el peso de los líquidos, el hidroscopio, que mide el nivel del agua, y el aerómetro, que sirve para medir la densidad de los líquidos. Además, pues ella dejó estudios de las cónicas, acuñando términos como hipérbole, parábola o elipse. Lamentablemente, pues su pueblo la tachó de bruja y tuvo una muerte horrible. Fue apedreada, fue censurada, de verdad que pues una tragedia, ¿no? O sea, los pensamientos tan revolucionarios y tan buenos que había en ese tiempo, contrastados con pues los pensamientos de herejía y todas estas cuestiones, que de hecho, lo digo abiertamente, la iglesia tuvo la culpa, nos dio 1500 años de ignorancia. Y pues bueno, la sociedad hoy en día es como es precisamente por estas cuestiones de que si no creías en la iglesia eras un hereje, te quitaban tu dinero, en lo que era la encomienda y todo eso. O sea, la iglesia de verdad que nos dio un atraso de 1500 años. Imagínense, nosotros en este presente ya estaríamos 1500 años adelantados si la iglesia no hubiera hecho sus cosas, de verdad. Qué horror, pero pues bueno, es lo que nos tocó vivir. Así que este fue el triste final de Hipatia de Alejandría, pero no tanto por todos los legados que nos dejó, sus conocimientos de astronomía. Además, sus alumnos decían que era una maestra increíble, o sea, que tenía una forma de enseñar tan mágica, tan buena, que pues era así como súper genial, ¿no? Y pues bueno, continuamos con el siguiente filósofo, el filósofo número 13, y lo tenemos por ahí abajito. De hecho, no, creo que está junto a él. Él es Parménides. Parménides fue un filósofo, fue precursor del idealismo platónico y fundador de la escuela eleática. Ahí tuvo unos malentendidos con Heráclito, que ya hablamos de él, que él decía que todo es movimiento. Pues Parménides decía que en el pastel, ¿no? Que no había movimiento. Y pues bueno, sus estudios se centraron en lo que era la metafísica, es decir, los inicios de la filosofía del ser. Este es un tema que
durante todos los tiempos, la filosofía ha estado ahí bien metida en saber, entender qué rayos es el ser, ¿no? Entonces, pues Parménides fue de los primeros que se dio a la tarea de pues quebrarse el coco, ¿no? Pensando en esta cuestión de qué es el ser. Y pues su máxima expresión es: el ser es y el no ser no es, ¿no? Algo como que muy intuitivo, pero pues bueno, tiene una filosofía bastante interesante de fondo, ya que pues dijo que el ser es cognoscible y el no ser es incognoscible. Y pues dijo que en el mundo todo lo que existe es lo inmóvil, lo ligero, lo pesado, etcétera. Exactamente todo lo que está en el mundo es. Y bueno, su noción del ser era que es ingenerado e incorruptible y que de la nada, es decir, del no ser, no puede surgir nada. Entonces, el ser para Parménides es sin pasado, sin futuro, eterno, presente, sin inicio ni fin, inmutable, inmóvil, perfecto, sin necesidad de nada. Todas estas cuestiones Parménides se las atribuyó al ser. Y pues bueno, dijo que el cambio es mera apariencia, totalmente lo contrario, como menciona el pensamiento de Heráclito. Estas premisas fueron después contraargumentadas precisamente por el grandísimo Aristóteles al decir que somos seres en potencia. Lo que Aristóteles planteó, por ejemplo, es que una semilla es en acto una semilla, pero es un árbol o una planta en potencia. Es decir, que lo que es en este momento va a cambiar. Ese es el ser en potencia. Es decir, lo ponemos con ejemplo de Pokémones. Un Pichu es un Pikachu en potencia, que a su vez es un Raichu en potencia. Es decir, lo que el Pichu es en ese momento, en acto, es un Pichu, pero su sustancia va a cambiar y va a ser un Pikachu o un Raichu, ¿no? Entonces ahí Aristóteles dijo: pues no, mis chavos se están agarrando del chongo, pero las cosas no son así, ¿no? Esa es la cuestión que les contribuyó Aristóteles. Y pues bueno, continuamos con el filósofo número 14, que lo podemos ver ahí todo guapo, todo con su armadura. No, uno que sí es guapo. Ya me están haciendo aquí quedar en vergüenza los de cabina, ¿no? Uno que sí se ve guapo, que se ve Magno, como su nombre, ¿no? Alejandro Magno. ¿Y por qué lo tenemos aquí precisamente? Dice, no, pues él lo conocen más como gobernante. Pues no, él fue discípulo de Aristóteles, como ya les había comentado anteriormente. Su papá, el rey Filipo II, pues le dijo a Aristóteles: ¿sabes qué? Hazte cargo de la educación de mi chamaco. Y pues él recibió clases de el mismísimo Aristóteles y también por algo llegó a ser el gran Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno pues fue rey de Macedonia, fue quien venció a los persas y extendió su imperio a Grecia, a Egipto, hasta la India se fue. Y pues bueno, Alejandro Magno, como comenté, llegó a ser discípulo de Aristóteles. Ahí lo tenemos y dirán, ¿por qué está en el cuadro de la escuela de Atenas? Pues porque fue discípulo de Aristóteles. Lo tenemos ahí. Y pues bueno, continuamos con la siguiente, con el siguiente filósofo, que lo tenemos por ahí juntito a Alejandro Magno. Y aquí hay de dos sopas. O es Jenofonte o es Antístenes. Jenofonte fue un historiador, filósofo y militar. Una de sus obras más importantes es Helénicas y sobre la guerra del Peloponeso. También pudiera tratarse de Antístenes, que como había comentado anteriormente, fue fundador de la escuela cínica en la antigua Grecia, y como les comenté, su discípulo más conocido actualmente fue Diógenes de Sinope, el perro. Pues este personaje ahí un poco narizón, de vestimenta roja, queda como Jenofonte o Antístenes. Y pues bueno, continuamos con el siguiente filósofo, el filósofo número 16. Y pues bueno, algunos investigadores proponen que esta figura podría tratarse de un personaje del banquete de Platón, ¿no? Personaje Alcibíades,
debido a que se encuentra dialogando precisamente con Sócrates. Recordemos que los diálogos de Platón son basados en Sócrates, que fue su maestro. Hay 3 personajes históricos que jamás escribieron nada y que todo su pensamiento llega hasta nuestros días. Uno es Jesucristo. Jesús no escribió nada, fueron sus discípulos, las personas que lo conocían. El siguiente es Buda. Buda tampoco escribió absolutamente nada, fueron sus discípulos. Y el tercero fue Sócrates, que él no escribió absolutamente nada, todo lo escribió Platón, ¿no? Entonces Sócrates se ve con Alcibíades en alguno de estos diálogos, que es el banquete. Y pues bueno, en este diálogo se encuentra pues ahí con Sócrates. Y pues el tema central de este diálogo es el conocimiento de uno mismo y la naturaleza humana. Estos son unos temas muy, muy, muy debatidos en tiempos, por ejemplo, de la Ilustración, por allá, por Francia y todos estos lares donde la Ilustración se dio de una manera increíble. Pues tenemos a un Hobbes, a un John Locke, a un Jean-Jacques Rousseau, que hablaron acerca de la naturaleza humana. Maquiavelo también, el hombre es malo por naturaleza, a menos que se le precise ser bueno. Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad quien lo corrompe. Thomas Hobbes dijo que el hombre es un lobo para el hombre, que es un ser totalmente egoísta. John Locke decía, no, que el hombre es bueno por naturaleza. Y bueno, estas cuestiones de la naturaleza humana fueron muy discutidas en el pasado y también en tiempos contemporáneos. Y pues bueno, de eso va el diálogo del banquete de Platón, donde se piensa que este personaje es Alcibíades, ya que está platicando ahí con Sócrates. Y pues bueno, precisamente tenemos ahí a Sócrates, el siguiente filósofo, vestido de verde. Y lo estamos viendo que en sus manos pues está como contando, ¿no? Como enumerando pasos, como dando puntos de vista, cosas muy puntuales, ¿no? Precisamente por su forma de hacer filosofía. Y pues bueno, Sócrates es considerado el padre del pensamiento filosófico griego. Y pues bueno, es un personaje muy, muy importante dentro de toda la filosofía histórica. Como les decía, hay un antes y hay un después de lo que es la historia de la filosofía a través de Sócrates. Rápidamente mando unos saluditos que me están llegando de Frank Ariel Calderón. Saluditos, un saludo ahí a nuestro querido amigo, miembro de la banda Poliastral. Vayan a escuchar Poliastrales, vayan a ponerse bien poliastrales, hermanito. Tenemos a Abigail Min, que dice: saludos, disfrutamos tus programas, muchísimas gracias por el apoyo. Pues espero que les gusten estos temas, ¿no? En este caso, lo que es la filosofía detrás del cuadro de la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Y pues bueno, como les estaba comentando un poco acerca de Sócrates, es considerado el padre del pensamiento filosófico griego y también impulsor de la dialéctica, que ya estuvimos platicando un poco. Personajes como Hegel y Nietzsche fueron pues cautivados por este tema dialéctico, ¿no? Fue maestro de Platón, Sócrates fue maestro de Platón y pues bueno, propuso la filosofía del intelectualismo ético. Es decir, que si alguien gana dinero estafando gente, pues esto lo hace por mera ignorancia, ¿no? Porque si tuviera un poco de sabiduría, sabría generar dinero de una manera honrada, ¿no? Porque él decía que pues es mejor dormir con una conciencia limpia y pues eso no tenía precio, ¿no? Él de hecho dice que, bueno, pensaba, lo que nos llega a nuestros días por pluma de Platón, que es mejor sufrir una injusticia que hacer una, porque el injusto no eres tú. Precisamente este pensamiento se hizo así super culme cuando fue condenado injustamente por la Atenas democrática. Pues bueno, ahorita antes de pasar al siguiente filósofo les cuento un poco acerca de esta historia, de por qué lo mataron. Bueno, aquí va la explicación.
Sócrates utilizaba la mayéutica para intentar llegar a la verdad, pues él pues se decía a sí mismo ignorante, ¿no? Tenemos esta premisa de yo solo sé que no sé nada, ¿no? Y cuando preguntaba a las personas alguna cuestión, pues formulaba tantas preguntas para que su interlocutor se diera cuenta de su propia ignorancia, para así poder adquirir nuevo conocimiento. Su condena, pues lo hizo muy conocido. El pueblo de Atenas quería callarlo porque decía que corrompía a los jóvenes, pero en realidad lo que él hacía es que abría sus mentes. O sea, él iba, por ejemplo, con un juez y le decía: señor juez, usted trabaja con la justicia todos los días, dígame, ¿qué es la justicia? Y pues al darse cuenta de que el mismo juez no sabía lo que era la justicia, pues a través de esta cuestión de interrogatorio, pues lo hacía llegar a lo que era la verdad, ¿no? Entonces, pues era como que muy molesto, tener a Sócrates ahí porque te veía y te empezaba a hacer preguntas, ¿no? O sea, le decían que era el aguijón de Atenas porque estaba como friegue y friegue y friegue y friegue con sus preguntas. Y pues bueno, por eso lo condenaron de una manera totalmente injusta y le propusieron: o te vas de Atenas, te desterramos, o te matamos. Y precisamente él, haciendo valer todo su pensamiento de prefiero sufrir una injusticia que cometerla, dijo: pues pásenme la cicuta, me la tomo, me muero, y ahí quedó. Y pues hay muchos retratos del juicio de Sócrates, y que esto fue lo que impulsó a Platón a irse por el Mediterráneo, por las zonas del Mediterráneo, a aprender y posteriormente a traspasar la filosofía de su maestro. Y pues bueno, ahí tuvimos a lo que era Sócrates, y seguimos con el siguiente filósofo vestido de rojo, que está totalmente al otro lado de lo que es el fresco de Rafael Sanzio. Lo estamos viendo ahí de rojito. Él es Plotino. Plotino fue un filósofo neoplatónico cuya teoría sobre la Trinidad y el Uno han sido fuente de inspiración para la filosofía cristiana. Se cree que el modelo de referencia es el Papa Julio II. Y hablamos de Trinidad no en el sentido estricto de la Trinidad católica, es decir, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no. Esto, para en esos tiempos el triángulo y el 3 representaba perfección, pero su Trinidad va en una cuestión diferente. Él se hizo dos preguntas muy importantes. ¿Cómo se relaciona el mundo de las ideas con el sensible? Platón no lo dejó muy claro, él solo decía que pues solo era la imitación, ¿no? Que el mundo de lo sensible es imitado por el mundo de las ideas. Y bueno, Plotino dio algunas otras referencias. Y cómo surge lo múltiple de lo uno y lo uno de lo múltiple, ¿no? Basado en esta teoría idealista de Platón. Y pues bueno, él decía que el uno o lo uno es el mundo de las ideas, ¿no? Este mundo platónico en el que pues Platón, valga la redundancia, dijo que todo estaba lo perfecto, estaba lo que es la belleza, lo que es la justicia, lo que es el perro, lo que es el árbol. De ahí viene en la representación de este mundo. Nosotros podemos ver un bosque y son muchos árboles, pero si nosotros mentalmente hacemos el trabajo de pensar un árbol, es un árbol muy distinto al que podemos ver. Entonces esa idea de árbol es la pura, es la que Platón decía, eso viene directamente del mundo de las ideas. O sea, hay una idea de árbol y de ahí se desprenden todos los árboles que nosotros vemos en el mundo sensible, es decir, que son imperfectos, que son distintos, etcétera, etcétera, pero el uno ya con Plotino es precisamente el mundo de las ideas. Luego pasamos a lo que es el nous, es decir, el logos, el autoaprendizaje, la mente. Esta cuestión muy importante, la mente, todas las cuestiones abstractas que tenemos en la mente es como el siguiente paso de lo que viene del uno. Y la tercera parte de la Trinidad, uno, nous, alma, bueno, es alma, que sería la contemplación, ¿no? Es lo que nosotros podemos interpretar ya
en lo que tenemos en el mundo sensible, ¿no? Y precisamente el alma se debe de reencontrar con lo uno, porque es igual de perfecta que el mundo de las ideas, solamente que, como lo dice también el mito de Platón de los caballos alados, el alma de un caballo cayó al mundo sensible y hasta que muera su cuerpo, es que esa alma puede regresar al mundo de lo sensible, y nos pasa exactamente lo mismo con nosotros. Nuestra alma está atrapada dentro de nuestro cuerpo físico, y hasta que nosotros moramos, esa alma vuelve al mundo de las ideas. Y bueno, esta es la Trinidad de la que hablaba Plotino. Y pues vamos un poco más rápido para ya ir cerrando lo que es este análisis. Seguimos con el siguiente filósofo, número 19, que lo tenemos ahí, es Homero. Homero fue un literato muy importante que, bueno, es a quien se le atribuye la composición de la Ilíada y de la Odisea, estas obras fundamentales dentro de la cultura griega. Bueno, es todo lo que podemos decir acerca de este personaje que aparece en el fresco. Y vamos con el personaje número 20, que precisamente ahí disputa en si es Euclides o Arquímedes, ¿no? Euclides fue... Estos dos personajes lo que tienen en común es que son matemáticos, y unos matemáticos muy aquí de la buena escuela. ¿Y por qué se dice que puede ser Euclides o Arquímedes? Porque tienen un compás. Bueno, el personaje que está ahí en el cuadro tiene un compás. Podemos observar el compás en su mano, que bueno, está agachado porque está dibujando algo con un compás. Entonces, por eso se atribuye a que es alguno de estos filósofos. Euclides hizo el libro de los elementos. Un rey, en este momento no me acuerdo cuál, le pidió a Euclides: oye, ¿sabes qué? Yo quiero aprender matemáticas, pero necesito la forma más eficiente. Aquí, fast track de cómo puedo aprender matemáticas. Entonces Euclides hizo el libro de elementos, que pues no fue nada resumido, pero este libro fue con el que se enseñó matemáticas en la antigua Grecia. O sea, a ese nivel fue la importancia del libro de los elementos de Euclides. O también se dice que puede ser Arquímedes, precisamente porque también él era matemático y hizo muchas cuestiones referentes al área. Y pues bueno, ya para ir cerrando, tenemos el filósofo número 21, que es Claudio Ptolomeo. Él fue un astrónomo, geógrafo, matemático y químico de la transición entre el siglo I y el siglo II después de Cristo. Él es de origen greco-egipcio. Bueno, fue, porque en paz descanse, ¿no? Él hizo el sistema geocéntrico de organización del universo, es decir, el sistema geocéntrico es el que dice que la Tierra, geo, es el centro del universo, geocéntrico, la Tierra es el centro, ¿no? Y lo hizo también que este pensamiento dominó por 1400 años. Esto también arraigado a los pensamientos de la iglesia, que decían: sí, nosotros somos aquí los meros, obvio que la Tierra es el centro del universo, y los que decían que no eran herejes. Y pues por ahí hubo algún altercado con Galileo Galilei, que pues él dijo que no, y la iglesia pues lo censuró. Copérnico fue el que dijo que no, que nosotros giramos alrededor del sol, y pues ya saben, la iglesia haciendo sus barbaridades. Continuamos rápidamente con el siguiente filósofo, el número 22, que lo podemos ver. Ahí lo tenemos viendo directamente hacia nosotros, es el espectador. Él es Rafael. En este tiempo los pintores hacían autorretratos suyos. Entonces Rafael está ahí también inmerso. ¿Y cómo sabemos que es Rafael? Es el único personaje hombre que está viendo hacia el espectador, es decir, te está viendo a la cara, para romper con esta ficción de la escena que está ocurriendo en todo el cuadro. Y no es el único que está viendo hacia el espectador. La filósofa Hipatia de Alejandría también está viendo, y están en la misma horizontal. Es decir, que a lo mejor por ahí Rafael tenía un gusto por Hipatia de Alejandría, no lo sabemos, pero pues puso ahí este único detalle en ellos dos. Y bueno, el que nos está viendo ahí con ojos que juzga es el mismísimo Rafael. Y bueno, tenemos como siguiente personaje en la pintura, el número 23, sería Protógenes, como el Sodoma. Protógenes pues era un pintor de la edad antigua, era rival de Apeles,
que Rafael lo retrata como el Sodoma. Pues su sobrenombre era Giovanni Antonio Bassi. Fue un pintor contemporáneo a quien Rafael sustituyó para el encargo de la estancia del celo, que como comenté en un principio es esta cuestión de hacer estos cuadros para la capilla del Vaticano, ¿no? Y pues bueno, por último ya tenemos a Zoroastro o Estrabón. También hay ahí la discusión. El personaje pues porta un globo celeste y la tesis más difundida sostiene que se trata de Zoroastro, un profeta fundador de una de las primeras religiones monoteístas conocidas como mazdeísmo. Otros investigadores pues sugieren que se trata de Estrabón, un geógrafo e historiador griego, esto por la cuestión de lo que está sosteniendo en su mano, ¿no? Y pues bueno, este fue el análisis de la escuela de Atenas, esta increíble pintura de Rafael Sanzio. Y pues bueno, también esto fue como representación de la escuela de la Academia Platónica, ¿no? En la cual pues se dedicaban día y noche a discutir asuntos pues filosóficos de la naturaleza humana, de los comportamientos, de la ética, etcétera, etcétera. Pues ahí tenemos todo el análisis de los personajes que se identifican de la escuela de Atenas. Hay muchos que quedan por ahí que todavía pues no sabemos quiénes son, tal vez nunca lo sabremos, pero de los que sí estamos seguros o podemos tener certeza entre dos son todos los que comenté. Así que pues bueno, resumida toda la filosofía de estos pues grandes personajes históricos para todos ustedes en su programa de Radio Belmanía. Y pues ya, para ir cerrando, les agradezco muchísimo el haber estado acompañándonos el día de hoy. Por ahí también muchas gracias por los saluditos que nos mandaron. Ya saben que esto es Belmanía, un programa de Ansus Multimedios, que lo pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ansus Multimedios Radio. Y también la recomendación de que ingresen a www.ansusmultimedio.com. Nos estamos viendo la siguiente semana con nuevo tema, con nuevos invitados y con nuevas sensaciones aquí en Belmanía. Adiós.